Bendiciones amigos, que Dios les guarde siempre. Estaremos en esta hora, estaremos más que todo testificando de Dios, el poder de Dios. Estaremos dando un testimonio, que una experiencia que tuve con el Señor. Vamos entonces para poder meditar y poder testificar. Vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 al 17. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Vamos, mis amigos, lo más tremendo que los acontecimientos. Vamos a entrar entonces en esta experiencia que tuve más que todo sí, con Dios, porque es con Dios, no es con nadie del mundo, sino unos años atrás yo fui arrebatado al cielo, ¿va? Al cielo. Cuando hablamos del cielo, las nubes, ese es el primer cielo. Al primer cielo fui arrebatado. Entonces les voy a testificar cómo fue y qué vi yo. Yo, porque yo fui, no fue otra persona que me contó, sino yo viví ese momento. Un día cayó un cansancio tremendo sobre mi cuerpo. A las 2 de la tarde cayó ese cansancio sobre mi cuerpo y quedé dormido. Quedé dormido. Y en ese momento que quedé dormido, Dios elevó mi alma a las nubes, pues, va a las nubes. Aquí donde se mira esas nubes, lo azul, esto. Pero les voy a testificar, yo no vi, Dios no me llevó para ver, para mostrarme el cielo, oiga bien, sino para mostrarme cómo va a ser el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia de Dios al cielo. Muy bien, estamos claritos. Vamos entonces a ver lo que yo vi. Cuando yo iba subiendo en ese arrebatamiento a las nubes, hablemos de eso, porque dice aquí, en las nubes nos encontraremos con el Señor y viviremos, dice, con Él, siempre estaremos con Él. Entonces, ahí fui yo llevado a las nubes para ver el acontecimiento de ese arrebatamiento que está próximo sobre la tierra a suceder, pues, ¿verdad? Con la humanidad. Y entonces veamos entonces, yo vi en ese arrebatamiento de mi alma a las nubes, pues, o al cielo, porque Dios le llama cielo a esto que vemos ahí, eso azul, cielo, hay nubes, ¿va? Entonces yo vi la gente cómo se miraba en los cerros, en las montañas, más claro, porque recuerde que la gente, los agricultores que siembran, ellos arreglan sus tierras, preparan sus tierras para sembrar. Ay, entonces yo miraba la gente que se había quedado, no había sido arrebatada.
Y yo iba en el arrebatamiento, pero la mayoría de la gente se había quedado, no sé si distraídos, porque pienso que distraídos, porque oiga bien, el sonido de la trompeta todavía estaba en la tierra, se oía la trompeta por todo el mundo. Yo estaba oyendo que la trompeta dice que se oía por todo el mundo, porque yo ya no estaba con el cuerpo, con este cuerpo, no, yo estaba en el espíritu ya, y ya estaba en el espíritu, ya como sin cuerpo, ya sabe que estaba ya sin lo material. Entonces yo podía meditar bien todo lo que estaban, los acontecimientos que habían quedado sobre la tierra, y la gente y los creyentes, pues que no habían sido arrebatados, porque tendrían que ser creyentes. Entonces los que estaban en esas montañas o en esos cerros arreglando sus terrenos para sembrar, ellos corrían porque ellos habían oído el sonido de la trompeta y no habían sido arrebatados. Entonces ellos corrían de un lado para otro y se topaban el uno con el otro y caían del golpe que tenían, el choque de los dos, de ellos, caían al suelo y se levantaban y seguían corriendo, y luego caían nuevamente a la tierra, porque tropezaban y caían, porque ya no hallaban qué hacer. Estaban desesperados ellos con la situación que se encontraban, pero al mismo tiempo, les repito, porque la trompeta, todavía se oía el sonido de la trompeta, y antes de que terminara el sonido de la trompeta, ellos eran arrebatados, como que se arrepentían en ese momento, se arrepentían, y luego Dios en su misericordia los arrebataba y eran llevados al cielo también. Yo miraba cómo iban subiendo también, iban subiendo ellos, pero no todos, porque algunos se quedaban. Algunos se quedaban y no eran arrebatados, pero los que se arrepentían, los que reconciliaban, más que todo los que no estaban bien con el Señor, reconciliaban y eran arrebatados, porque todavía se oía el sonido de la trompeta por todo el mundo. Ese sonido de trompeta estuvo un rato ahí como que esperando el sonido de la trompeta. Por supuesto que ya había sido tocada la trompeta, porque dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. En ese sonido estaba, y entonces ellos sabían que había sonado, la trompeta estaba sonando, y en ese momento ellos se pusieron como asustados, que no habían sido arrebatados, porque ya no hay otra cosa más que hacer cuando la trompeta suene y se termine el sonido de la trompeta. Entonces ellos eran arrebatados, pero entonces Dios me mostró esto, cómo va a ser ese día y en qué situación se quedará la gente. ¿Cómo se quedará la gente? En el estado que se quedará la gente, lamentaciones por todo el mundo de la gente que no fue arrebatada, y entonces se quedó el mundo, sí, bastante sorprendido por el acontecimiento, y el mundo se quedó prácticamente atormentado, porque según lo que yo vi, entonces eso les testifico, mis amigos, que es una gran bendición el poder estar con ustedes, testificándoles de los acontecimientos, cómo será el arrebatamiento, y yo lo experimenté, y cuando yo volví al cuerpo nuevamente, después de ver esa visión, todos los acontecimientos, volvió mi alma al cuerpo, y entró en mi cuerpo el alma, y luego yo desperté, pero asustado, tembloroso, mi cuerpo estaba asustado por lo que yo vi. Entonces mi cuerpo quedó tembloroso cuando entró mi espíritu, mi alma al cuerpo, y yo desperté y me levanté rápidamente asustado, y mi cuerpo tembloroso estaba por lo que yo había visto, el acontecimiento
que no porque a mí me haya sucedido algo, no, a mí no me sucedió nada, yo pude observar lo que estaba sucediendo y por eso es que yo estaba asustado de la gente que se había quedado, por eso era el susto mío de tembloroso por lo que vi, ¿verdad? Que todo el mundo se había quedado en pánico, todo el mundo, ¿verdad? Había quedado una gran novedad en el mundo de ese gran acontecimiento y la escritura lo relata bien claramente y yo lo pude ver claramente también ese acontecimiento, mis amigos. Entonces yo los motivo, mis amigos, a que ustedes puedan conocer la verdad, recibir a Jesucristo para que tengan parte en ese arrebatamiento. Es lo que les conté, ¿verdad? En esta hora, mis amigos, una reflexión para que pensemos bien en qué situación quedará la gente en ese tiempo que sonará la trompeta, el arrebatamiento del pueblo de Dios al reino de los cielos. Los motivos, mediten y reciban a Jesucristo y no se vayan a perder ese arrebatamiento, porque ese es el propósito de predicarles el evangelio como un atalaya, haciendo advertirles a toda la gente en todo el mundo de los acontecimientos. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.